Señoras y señores, buenos días. Good morning. Zehava, my wife, and myself, we arrived yesterday from Israel, and I feel already at home. The weather is hot, like in Beersheba, in the Negev, where I come from. And Sephardi time is like Israeli time. 9 is not 9. And that's fine with me. ¿Y ahora? Sí. El profesor Gross estaba explicando que llegaron ayer y que inmediatamente se sintieron en casa. Y bueno, algún comentario sobre el tiempo en España, que siempre las cosas empiezan un poquito más tarde. Okay. I want also to thank very shortly. Quiero agradecer brevemente. From my perspective, I knew only more or less Jesus, who answered about 5 or 10 minutes always to my emails. Agradecer a Jesús, quien siempre contesta muy rápidamente a sus correos. And in every request that I had, every clarification took minutes to be resolved. Cada pregunta, cada clarificación tomó solamente minutos para recibir la respuesta. And of course, I wanted to thank Ginny, who is also behind the scenes, and everybody else that was mentioned before, whom I don't know yet. Agradecer también a Ginny y a todas las personas que fueron mencionadas anteriormente. Okay, now to the lecture. It is quite common in archaeology to unearth a small piece of pottery in an unexpected digging site, and after a painstaking work of finding and piecing together more fragments, to assemble a beautifully crafted and ornamented vessel, a stunning masterpiece of antiquity. En la arqueología es bastante común encontrar una pequeña pieza de alfarería en un sitio de excavación inesperado y luego del minucioso trabajo de encontrar y juntar más fragmentos, ensamblar una bella vasija, una pieza maestra de la antigüedad. Sometimes the finding of a very small piece is indeed dramatic, and it ends up as only the first step towards a full-blown reconstruction of on a big scale of an unknown or a rediscovery of a long-forgotten city or center of great importance. This is the archaeologist's dream. A veces el hallazgo de un fragmento muy pequeño es algo dramático y constituye solo el primer paso en la reconstrucción a gran escala de algo desconocido o el redescubrimiento de una ciudad de gran importancia que fue olvidada. Este es el sueño de los arqueólogos. Such an occurrence is quite rare in the discipline of historiography. This is certainly true in the study of cultural, intellectual, and of learning centers. Tal evento es bastante raro en la disciplina de la historiografía y mucho más en el estudio de centros culturales, intelectuales y de enseñanza. Normally, writings such as correspondence, books, and tracts, the fruits of intellectual efforts, are the building blocks for the historian's workshop. These are, by and large, readily available and at our disposal. However, in our case, it was one single piece of new information, a missing link, that allowed us to a reconstruction that we will propose below. Normalmente, textos como correspondencia, libros y tratados breves, los frutos del esfuerzo intelectual, son la base del trabajo del historiador. Se hallan a nuestro alcance de manera inmediata. Sin embargo, fue solo un fragmento de información, un eslabón perdido, lo que nos permitió la reconstrucción de lo que voy a proponer a continuación. I must admit that phrasing the topic of our presentation, which sets Zamora
at the summit of Jewish intellectual activity in Spain is dramatic and that it was intended to be so. Debo admitir que el título de esta presentación, ubicando a Zamora en la cumbre de la actividad intelectual judía en España, puede parecer dramático, y esa es la intención. Take a look in standard historiographical works on the history of the Jews in Spain, and you will find virtually nothing that will point to the thesis embedded in our topic. Thank you. Thank you. Revisen la historiografía sobre los judíos en España y no encontrarán casi nada que apunte a la tesis de nuestro tema. This is true not only of the historiography, which was interested more in the last 100 years of conversion and destruction of Spanish Jewry, and concentrated its effort on analyzing the impossible existence of the triangle Jews, New Christians, Old Christians, Crypto-Judaism, Maranism, and Inquisition. Esto se aplica no solo a la historiografía que estuvo interesada sobre todo en los últimos siglos de conversión y destrucción del mundo judío español y concentró sus esfuerzos en analizar la imposible existencia del triángulo judíos cristianos nuevos, cristianos viejos, criptojudaísmo o marranismo y la Inquisición. Even in Jewish internal studies of intellectual history, you will not find a definition of Zamora in the fashion suggested in our topic. Incluso en estudios judíos internos sobre la historia intelectual no encontrarán una definición de Zamora en los términos sugeridos por nuestro tema. Come to think of it, the reason is quite simple. Often enough, we judge intellectual achievements by bulk, specifically by quantity of publication. La razón es muy sencilla. Con frecuencia juzgamos los logros intelectuales por su cantidad, específicamente por la cantidad de publicaciones. Without gliding into cynical comparisons to and comments on the main element that shapes our academic careers, one must admit that quantitative evaluation is not unimportant, historically speaking, especially when we want to evaluate one's influence. Sin caer en comparaciones cínicas con el elemento principal que articula nuestras carreras académicas, ni comentar sobre este elemento, se debe admitir que la evaluación cuantitativa no carece de importancia, históricamente hablando, particularmente cuando queremos evaluar la influencia de alguien. However, when we deal with religious education and learning, this is not necessarily so. This is particularly true when we study the history of Jewish, Talmudic, Rabbinic academies, which would be in Hebrew yeshiva or yeshivot. From now on, I'll use the term yeshivot. Sin embargo, al tratar con la educación y el aprendizaje religiosos, este no suele ser el caso. Y esto es especialmente así cuando estudiamos la historia de las académicas talmúdicas, rabínicas, que en hebreo son yeshivot. Learning in Jewish tradition is one of the greatest, most important religious requirements. En la tradición judía, el aprendizaje es uno de los mayores y más importantes requisitos religiosos. The Torah already says that one should study it day and night. And rabbinic literature from the Mishnah, that's 2,000 years ago, and until the present, is full of dictums and exempla of scholars who did just that to the extreme. La Torá dice que uno debe estudiar día y noche, y los textos rabínicos, desde la Mishnah hasta el presente, están llenos de instrucciones al respecto y de ejemplos de estudiosos, de académicos que llevaron esto al extremo. One might say that learning is the main trait of rabbinic Judaism to this very day. It is learning for the sake of learning, even if it has no practical relevance to it. Learning is an end unto itself. Podría decirse que el aprendizaje es la característica principal del judaísmo rabínico hasta el día de hoy. Se trata de aprender por aprender, incluso si no tiene una aplicación práctica. Aprender constituye un fin en sí mismo. Teaching and educating many students is an imperative, as put very, very clearly by the Mishnah. Enseñar y educar a muchos discípulos es un imperativo, según lo dice claramente la Mishnah. And so,
On the one hand, rabbinic literature has been written continuously, especially the halachic genre, that is the legal literature, in the shape of codices and responsa, and there were schools that invested much energy in writing novellae, new commentaries and insights into rabbinic halachic discussions. Por un lado, la literatura rabínica se ha escrito continuamente, en especial los géneros halágicos, o sea, los que recogen las leyes judías, en la forma de códices y responsa o respuestas, y hubo muchas escuelas que invirtieron mucha energía en escribir novelae o comentarios nuevos y disquisiciones a partir de las discusiones talmúdicas halágicas. On the other hand, not every great scholar saw in writing the ultimate in learning. Por otro lado, no todos los grandes académicos, los grandes estudiosos vieron en la escritura el medio fundamental para aprender y enseñar. It is therefore incorrect methodologically for us to define one's rabbinic and intellectual stature by the sheer quantity of his literary production. Es, por tanto, metodológicamente incorrecto definir la estatura intelectual y rabínica de alguien usando solamente la cantidad de su producción escrita. In parentheses, I would say, some heads of the most prestigious Lithuanian yeshivot, until this very day, have never written anything of their ingenious Talmudic novellae, investing all their energies in oral teaching, also sometimes considering writing as a kind of hubris. Algunos directores de las yeshivot lituanas más prestigiosas nunca han escrito nada de su ingeniosa novela talmúdica, invirtiendo todas sus energías en la enseñanza oral. A veces incluso consideran la escritura como una especie de arrogancia. Having said all this in the way of introduction, let me now turn to 15th century Castile in general and then to Zamora in particular. Esto a manera de introducción, ahora centro mi atención en la Castilla del siglo XV y en particular en Zamora. The unprecedented mass conversions, death, and physical destruction of the Jewish communities in Castile during 1391, the following waves of anti-Jewish legislation and conversion campaign orchestrated by Vicente Ferrer, and finally, the mass conversions in the wake of the disputation in Tortosa, 1412-1414, seem to have brought it to its knees the Jewish a Jewry which was so proud of its achievements in virtually every field of Jewish and secular learning and in the political realm as well. Las conversiones en masa, las muertes y la destrucción física sin precedentes de las comunidades judías en Castilla durante 1391, las subsecuentes olas de legislación antijudía y campañas de conversión orquestadas por Vicente Ferrer, y finalmente las conversiones en masa luego de las disputas de Tortosa, que tuvieron lugar de 1412 a 1414, parecen haber llevado al borde de la destrucción a un mundo judío que se sentía muy orgulloso de todos sus logros en casi todos los campos del saber religioso y secular, así como en el ámbito político. One of the Jewish writers in the end of the 14th century expresses it in lamenting the present great fall, describing the communities of Castile and Aragon, quote, which were among other communities of our nation, that is the Jewish nation, as the main organs in the body in comparison to the secondary ones. Uno de los escritores judíos expresa la situación, la lamentable situación de entonces, de la siguiente manera. Describe las comunidades de Castilla y Aragón, cito, que eran entre las comunidades de nuestro país, de la nación judía, los órganos principales del cuerpo en comparación con los secundarios. After the above-mentioned string of catastrophes, we read the following internal criticism of Jewish Torah learning in Spain. Luego de la serie de catástrofes ya mencionadas, leemos la siguiente crítica interna sobre el estudio de la Torah en España. Okay. A quote. And the scholars eat bread of poverty, and
I'll read the entire thing. I'll read the entire quotation. Sí, sí. And the scholars eat bread of poverty, and even the little they get as payment, they must go around and beg for. And this is the reason why the Torah is downgraded among them, among the Jews, and is destined to be forgotten. Because when the people see the shame of the scholars and their poverty, they choose to send their sons to learn the worst of professions rather than see them suffer as rabbis. Y esta es la cita que se refiere a la situación entonces sobre el estudio de la Torá en España. Y los académicos comen el pan de la pobreza, e incluso lo poco que reciben como pago deben salir prácticamente a mendigarlo. Y esta es la razón por la que la Torá ha perdido importancia entre ellos, los judíos, y está destinada a olvidarse. Porque cuando la gente ve la vergüenza y la pobreza de los académicos, decide enviar a sus hijos a aprender las peores profesiones en lugar de verlos sufrir como rabinos. And it goes on to compare it to Christianity, where the priests have very good life. Y después lo compara, continúa y hace una comparación con la situación de los sacerdotes, donde los sacerdotes cristianos llevaban una vida mejor, ¿no? Económicamente mejor. This is written around 1416. Esto se escribió alrededor de 1416. Now, when we read about the status of Torah learning, both quality and quantity, in the decades prior to the expulsion, we get a feeling that within a half a century, nothing short of a revolution took place in Jewish learning in Spain. Ahora, cuando leemos sobre el estado del estudio de la Torá, tanto en cantidad como en calidad, en las décadas antes de la expulsión, nos da la sensación de que en medio siglo algo que podría llamarse una revolución ocurrió en los estudios judíos en España. Let me quote shortly a few writers in the end of the century, the 15th century, okay? I'll use the Hebrew pronunciation, you'll do it in a Spanish one. Yosef Yavetz, writing right after the expulsion, I quote, "For since antiquity, Spain was not full of yeshivot and students as it was at the time of the expulsion." Citaré brevemente algunos autores que hablan sobre la situación, ¿no? de estas academias antes de la expulsión, ¿no? Y por ejemplo, Joseph Llaves, después de la expulsión, escribió: "Nunca antes, desde la antigüedad, España estuvo tan llena de yeshivot y de estudiantes como en el momento de la expulsión." An anonymous chronicler, a refugee from Spain, writes, I quote, "And there were then, before the expulsion, many yeshivot in Spain," and he goes on to list 10 of the largest. Y un cronista anónimo, también exiliado de España, escribe: "Y había muchas yeshivot en España", y da una lista de las 10 más grandes. Yehuda Chalatz, who migrated to Tlemcen in North Africa a few years before the expulsion, writes, "Castile, the land of yeshivot and Torah students." Judá Halax, quien emigró a Tremecén en África del Norte, escribe unos años antes de la expulsión: "Castilla, la tierra de las yeshivot y de los estudiantes de la Torá." In one post-expulsion elegy, the poet mourns the external richness of the academies, of the yeshivot, and the rich libraries which have been destroyed. En una elegía posterior a la expulsión, el poeta llora la riqueza o lamenta la riqueza externa de las academias y sus copiosas bibliotecas que habían sido destruidas. We have information about large personal libraries of the Jews in Spain in this period, and it stands to reason that the ones in the academies were also sizable. Tenemos información sobre grandes bibliotecas personales de judíos en este periodo y por lo tanto puede decirse que las bibliotecas de las academias eran también notables. It is true, generally speaking, that we can observe a phenomenon of rejuvenation of Torah learning and academies after great material disasters, since the destruction of the Second Temple and until our own days, i.e. post-Holocaust. Es cierto que, de manera general, se puede observar un fenómeno de renacimiento de los estudios de la Torá y de las academias después de grandes desastres materiales, desde la destrucción del Segundo Templo y hasta nuestros días, y como ejemplo lo que sucedió después del Holocausto.
Yet, this does not absolve us from our historiographical duty to locate and identify the fountains of vitality which gave rise to what can be termed as an almost intellectual resurrection. Pero esto no nos exonera de nuestro deber historiográfico de localizar e identificar las fuentes de vitalidad que dieron origen a lo que puede catalogarse como una resurrección intelectual. The answer in our case is hidden in the almost mysterious personality of Rabbi Yitzhak, or Isaac, de Ben Yaakov Kanpanton. En nuestro caso, la respuesta está escondida en la personalidad casi misteriosa del rabino Isaac Jacob Campantón. This becomes apparent when we survey short references to Kanpanton's stature and to assessments of his achievements as found in post-expulsion Sephardic writings. Esto se evidencia cuando buscamos las breves referencias a la estatura de Campantón y a los juicios sobre sus logros, los cuales se pueden encontrar en los escritos sefarditas posteriores a la expulsión. Many of us are familiar with Avraham Zakut, or Zacuto, the celebrated mathematician and astronomer from Salamanca. Muchos conocen, están familiarizados con Abraham Zacuto, el celebrado matemático y astrónomo de Salamanca. A few words about him. He was also a head of yeshiva in Salamanca and an important Talmudist. Alongside his scientific excellence, he was also a Kabbalist. Unas palabras sobre Zacuto. Fue el director de la yeshiva de Salamanca y un importante talmudista. Además de su excelencia científica, fue también cabalista. He's particularly known for his astronomical calculations and contribution to nautical navigation and his personal guidance to Vasco da Gama prior to his voyage to India in 1497. Zacuto es conocido mayormente por sus cálculos astronómicos y su contribución a la navegación y por el asesoramiento personal que le dio a Vasco da Gama antes de su viaje a la India en 1497. Yeah, he was then in Portugal after the expulsion. He was Salamancan, and then he moved to Portugal at the time of the expulsion. Sí, salió para Portugal después de la expulsión. Right. His odyssey led him through North Africa to Jerusalem, where he died. Su odisea lo llevó por el norte de África hasta Jerusalén, donde murió. In his Sefer Yochasin, or Book of Genealogies, generally dedicated to the chronology of Jewish oral law, he writes, En su libro de las genealogías, dedicado principalmente a la cronología de la ley oral judía, escribe Zacuto. okay, here the quotation is long, and I'm going to cut it, to cut the two sentences, okay? And the great rabbi, I quote, yes, the great rabbi, the rabbi of all the people of Israel, the rabbi of the three above mentioned scholars, which he mentioned, the pious, the humble, who was inspired by the Holy Divine Spirit, the great light, Rabbi Yitzhak Campanton, who was called Gaon in Castile. Gaon is a prestigious term reserved for the heads of the known heads of the academies in Baghdad in the 7th to the 12th century. Please. Y el gran rabino, el rabino de todos los israelitas, el rabino de los tres estudiosos mencionados anteriormente, el hombre pío, humilde, quien fue inspirado por el Espíritu Divino, la gran luz, el rabino Isaac Campantón, quien fue llamado Gaón de Castilla, que era un título prestigioso reservado para los directores de las academias, de las famosas académicas talmúdicas de Bagdad durante los siglos del siglo VII al siglo XII. And now please listen to the short sentences. And I saw him. Please. Sí, quiere que escuchen a la cadencia de las oraciones cortas en la cita de Zacuto, ¿no? Y yo lo vi. And anyone who saw him experienced something similar to encountering the divine providence. Y cualquier persona que lo haya visto experimentó algo similar a un encuentro con la divina providencia. And I was about 6 or 7 years old when I saw him. Y yo tenía 6 o 7 años cuando lo vi.
and he passed away in Peñafiel in 1463. y murió en Peñafiel en 1463. There is no need for over-dramatization in the reading of this paragraph to feel the awe-inspiring image that Campanton commanded. No es necesario dramatizar en exceso la lectura de este párrafo para sentir la imagen de respeto y admiración que Campantón inspiraba. He died at old age, and according to one source, he died at 103 years old. Murió muy viejo, de acuerdo con una fuente se piensa que murió alrededor de los 103 años. From official Castilian documents, we know that he participated in 1450 in a committee which was charged with the duty of divide taxes among Castilian Jewish communities. A partir de documentos oficiales de Castilla, sabemos que en 1450 participó en un comité que tenía a su cargo dividir los impuestos entre las comunidades judías castellanas. Now, at the age of 90, his contribution was surely not in his mathematical abilities, but rather in lending the decisions of the committee moral weight, authority, and respectability. Campantón tendría cerca de 90 años en ese momento, por lo tanto su contribución no fueron seguramente sus habilidades matemáticas, sino darle a las decisiones del comité su peso moral, su autoridad y su respetabilidad. All references to him by post-expulsion chroniclers describe him as the central intellectual figure of the 15th century Castile. I quote, "The light of the exile," again using a term reserved to 11th century Ashkenazic rabbinic authority. He raised again the crown of Torah, that's Echzir Atara Leyoshna in Hebrew, and raised again, this is very important, and raised many students, Hemit Talmidim Harbe. Todas las referencias a Campantón posteriores a la expulsión lo describen como la figura intelectual central de Castilla en el siglo XV y cita de una fuente, la luz del exilio, y este es un término que se usa, que se reserva para una autoridad rabínica askenazi del siglo XI. Campantón levantó de nuevo la corona de la Torah y educó a muchos estudiantes. The emphasis on the number of students that swelled under his leadership is especially conspicuous. El énfasis en el número de estudiantes que tuvo Campantón y que aumentaron durante el liderazgo de Campantón es particularmente evidente. A survey of his students who assumed rabbinic and Talmudic leadership during the next two generations, that is, the last generation in Spain prior to the expulsion and the first generation of Sephardic diaspora throughout the Mediterranean basin, shows that almost all Sephardic Talmudic learning can be traced to Campantón. Un panorama de los estudiantes suyos que asumieron liderazgo rabínico y talmúdico durante las dos próximas generaciones, o sea, la última generación en España previa a la expulsión y la primera generación de la diáspora sefardita en la cuenca del Mediterráneo, revela que casi todo el aprendizaje talmúdico sefardita se originó con Campantón. Let me mention just a few of the more famous names. Algunos de los nombres más famosos son Direct students, Yitzhak Abuhav. Entre los estudiantes que estudiaron directamente con Campantón, Isaac Abuad. Guadalajara, he had yeshivot in Guadalajara and Buitrago. Isaac Abuad, que fue el jefe de la yeshiva de Guadalajara y Buitrago. There's an interesting anecdote. Joseph Caro, the greatest halachist since Maimonides and until today, relates a mystical revelation he had where he was promised that his yeshiva will be even greater and more famous than Abuhav's. Sí, un comentario es que Joseph Caro, el mayor legislador halágico desde Maimónides hasta el presente, refiere a una revelación mística que tuvo cuando le fue prometido que su yeshiva sería más importante y más famosa que la de Isaac Abuad. Other students were famous students, Yitzhak de Leon from Toledo, Shmuel Valenci, who succeeded Campantón at the head of the yeshiva here in Zamora, and Yosef Hayun in Lisbon. Otros de los discípulos de Campantón fueron Isaac de León de Toledo, Samuel Valencí, sucesor de Campantón como director de la yeshiva de Zamora, y Joseph Hayum de Lisboa. Some leading
second generation rabbis Avraham Zakuto, Yaakov ibn Habib, Yaakov Beirav, and Moshe Alashkar. Algunos de los rabinos importantes de la segunda generación son Abraham Zacuto, Jacob ibn Habib, Jacob Berab y Moisés Alashkar. The geographical map of Talmudic learning centers in Castile known to us shows that if we take Avila as a pivot point, we can say that all of them were in the radius of about 200 kilometers, and locations are León, Fromista, Valladolid, Medina del Campo, Salamanca, Segovia, Buitrago, Ávila, Guadalajara, Plasencia, and Toledo. El mapa geográfico que conocemos de los centros de enseñanza talmúdica en Castilla muestra que si tomamos a Ávila como el centro, podemos decir que todos estuvieron en un radio de 200 kilómetros en lugares como León, Fromista, Valladolid, Medina del Campo, Salamanca, Segovia, Buitrago, Ávila, Guadalajara, Plasencia y Toledo. The fact that most of the places are relatively small towns goes well with the observation that Jewish life in post-1391 Castile moved away from the major cities. El hecho de que la mayoría de estos lugares fueran ciudades relativamente pequeñas se corresponde con la observación de que la vida judía en la Castilla posterior a 1391 se mudó de las ciudades más grandes a las ciudades más pequeñas. Now, all the above would have been very interesting, but not particularly for our conference, if not for a small fact discovered about 40 years ago, and to that I referred in my analogy to archaeology in the introduction. The fact is that Campanton's yeshiva was located in Zamora, not far away from this hotel. Todo lo anterior hubiera sido muy interesante, pero no especialmente para este congreso, si no fuera por un pequeño hecho descubierto hace unos 40 años, y esto es a lo que me refería al principio en la comparación con la arqueología. La yeshiva de Campantón estuvo ubicada en Zamora, no lejos de este hotel. That this town had a 15th century thriving Jewish community in terms of Castilian shrunken Jewish communities is evident from the additional northern Juderia Nueva. Okay. El hecho de que esta ciudad tuviera una comunidad judía próspera en el siglo XV en comparación con las otras comunidades disminuidas, un tanto mermadas de Castilla, se evidencia con la existencia de la judería nueva ubicada en el norte de la ciudad. Also, we know that the share of tax levied from it for the war against Granada was sizable. También sabemos que la cantidad de impuestos que esta comunidad pagó y que se usó en la guerra de Granada fue considerable. An incidental compliment to the Jewish community of Zamora comes from the pen of the converso poet Juan Alfonso de Baena, who writes as early as the 1440s sarcastically against a certain Gonzalo de Cuadros, whose true faith is not clear, that although he lived in various countries, I quote, it is notorious that you live, I quote, it is notorious that you live in Zamora, and others tell me that you believe in the Torah. Y un elogio incidental de la comunidad judía de Zamora viene de la pluma del poeta converso Juan Alfonso de Baena, quien en la década de 1440 escribe sarcásticamente contra un tal Gonzalo de Cuadros, cuya fe verdadera no está clara, y dice que aunque ha vivido en varios países, y aquí voy a retraducir del inglés, no sé cuál es el original en español, dice, se sabe que vives en Zamora y otros me dicen que crees en la Torah. And so we learn that Zamora was notorious for its Jewish community. De esta forma, sabemos que Zamora era notoria por su comunidad judía. Now, throughout the ages, Jewish students wandered from their hometowns to academies far away, seeking a specific academy, mostly because of its nature, or specifically the rabbi who was at its head. Ahora, a lo largo del tiempo, los estudiantes judíos abandonaban sus pueblos, sus ciudades natales y se iban buscando academias específicas, ya fuera por la naturaleza de estas academias o por el rabino que las dirigía. This is true to this day. Y esto sigue pasando en la actualidad. Moreover, it was true also for medieval universities, and indeed to universities to this very day,
that graduate students seek to get accepted to a university which has an outstanding expert. Esto sigue pasando en la actualidad, ocurría incluso en las universidades medievales y sucede también hoy en día cuando los estudiantes de posgrado buscan entrar a la universidad que tiene el mayor experto en un campo. A central intellectual or spiritual figure is a crucial factor in the development of a center. One can see it, for example, in Spain since the Muslim period in 10th century Córdoba, 11th century Granada, 12th century Lucena. Una figura intelectual o espiritual central es el factor crucial en el desarrollo de un centro. Y esto puede verse, por ejemplo, en España durante el periodo islámico, en el siglo X en Córdoba, en el siglo XI en Granada y en el siglo XII en Lucena. Now, what was it that Campanton had to offer those students? Campanton himself wrote one very thin didactic tract called Darkei Talmud, The Ways of the Talmud. Ahora, ¿qué era lo que Campantón tenía que ofrecerles a sus estudiantes? Él mismo escribió un tratado breve, bastante breve, titulado Darkei HaTalmud, o Los Caminos del Talmud. Talmud también se traduce a veces como la metodología del Talmud. The essence of it is that one should approach the study of Talmud with technical tools of logic. La esencia, Because literature of great people must be dealt with the utmost respect, and the Talmud certainly qualifies as such. la esencia del libro de Campantón es que uno debe acercarse al estudio del Talmud con las herramientas técnicas de la lógica, porque los textos producidos por gente importante deben tratarse con el mayor respeto, y el Talmud sin duda está entre ellos. Practically, he is saying there must be an explanation for every single written word, because redundancy is not an option. Prácticamente lo que Campantón dice es que debe haber una explicación para cada palabra escrita porque la redundancia está descartada. In language, there are no two words which have the exact identical meaning, and therefore there are no real synonyms. No hay dos palabras que tengan exactamente el mismo significado y por tanto no hay sinónimos. In other words, as I tell my students, one must put a finger over each word in a sentence and check whether the sentence could have been written without it. En otras palabras, como yo les digo a mis estudiantes, uno debe poner el dedo encima de cada palabra en una oración y ver si ésta pudo ser escrito sin esa palabra. If this is the case, then one must find the reason why the extra word has been included. What was it that the author tried to warn us from? What possible pitfall, a misunderstanding, a potential wrong interpretation, etc., did he try to save us from? Si es así, entonces debe buscarse la razón por la que la palabra extra se ha incluido. ¿Cuál era la advertencia que nos quería hacer el autor? ¿Qué posible obstáculo, error de comprensión, de interpretación, etcétera, trató de ahorrarnos? Campanton details his method over some 20-30 pages and extends it also to the analysis of some of the great medieval Talmudic commentators, namely Rashi, the great French scholar from the 11th century, and Moshe ben Nachmanides, of the 13th century Gerona. Campantón detalló su método a lo largo de 20 o 30 páginas y lo extiende al análisis de algunos de los grandes comentaristas talmúdicos del medioevo, sobre todo de Rashi, el gran académico francés del siglo XI, y a Moisés ben Nachmanides del siglo XIII en Gerona. This is a very, very demanding and challenging method of learning and of hermeneutics, and it is also intellectually very rewarding. It is certainly directed to the intellectual elite. Se trata de un método de aprendizaje y hermenéutico bastante difícil y exigente. También produce una gran satisfacción intelectual. Es claramente un método dirigido a la élite intelectual. Now, after that, we are in position to assess Campanton's restoration plan of Torah learning. We know of the 1432 Valladolid ordinances, which devote one chapter to the reconstruction of Jewish Torah education in Castile.
Ahora ya podemos evaluar el plan de restauración de estudios de la Torá de Campantón. Sabemos que las ordenanzas de Valladolid de 1432 dedicaron un capítulo a la reconstrucción de la educación de la Torá en Castilla. Avraham Benveniste, the Rab de la Corte, was involved in formulating the document, and knowing his financial abilities, he loaned money to the crown. And testimonies about his charitable nature, we can assume that he was involved personally in the financial aspects of the restoration. Abraham Benveniste, el rab de la corte o rabino de la corte, participó en la elaboración del documento y, conociendo sus habilidades financieras, porque le prestó, entre otras cosas, dinero a la corona, y los testimonios sobre su naturaleza caritativa, podemos asumir que participó personalmente en los aspectos económicos de la restauración. Campantón complimented him by being involved in the educational process. Campantón lo elogió por implicarse en el proceso educativo. How does all this connect to his new methodology? The answer lies in the centuries-long Sephardic haunting issue, in the struggle between philosophy and religion, or faith and reason, symbolized best by Maimonides' efforts in his Guide for the Perplexed. ¿Cómo se conecta todo esto a su nueva metodología, a la nueva metodología de Campantón? La respuesta se halla en el largo debate sefardita, en verdad, enfrentamiento, entre filosofía y religión, o entre la fe y la razón, simbolizada en el esfuerzo de Maimónides en su libro Guía de Perplejos. In order to understand Campanton's attitude, we should contrast it with that of Asher ben Yechiel, short version, we call it Rosh, a German rabbi, abbreviated Rosh, the German rabbi who arrived in Toledo in the beginning of the 14th century. Para entender la postura de Campantón debemos contrastarla con la de Asher ben Yechiel, Yes. Rosh, un rabino alemán que llegó a Toledo a principios del siglo XIV. Do I have 10 minutes? Yes? Okay. To the claim that he does not know Arabic and philosophy, he answered that Torah and philosophy are inherently contradictory and there's no possibility of compromising between them. Cuando se le objetó que no conocía árabe ni filosofía, respondió que la Torá y la filosofía no tienen una contradicción. Existe una contradicción esencial entre la Torá y la filosofía y por lo tanto no hay posibilidad de negociación entre ellas. This was a head-on collision between Ashkenazi fundamentalistic religiosity and Sephardic complex spirituality. Este fue un choque frontal entre la religiosidad fundamentalista askenazí y la compleja espiritualidad sefardita. This attitude could not appeal to young people who have been exposed to and enchanted by quote-unquote Greek wisdom of Aristotelian tradition. Esta actitud no podía atraer a jóvenes que habían conocido y habían sido hechizados por la sabiduría griega de la tradición aristotélica. This is where Campanton came with a new message. Did not reject non-Jewish wisdom. After all, he was educated by a father who wrote books. His father wrote books in mathematics and astronomy, but offered Jewish youth a method by which the Talmud status is raised by showing that philosophical thinking is a quote-unquote maid servant, to use Maimonidean term, a prerequisite to a proper understanding of profound Jewish legal thinking and wisdom. Y aquí es donde Campantón llega con un mensaje nuevo. No rechazó la sabiduría, el conocimiento no judío. Después de todo fue educado por su padre, quien escribió libros de matemática y astronomía, sino que les ofreció a los jóvenes judíos un método mediante el cual el estatus del Talmud se eleva al demostrar que el pensamiento filosófico es una sirvienta, y este es el término que usa Maimónides, o sea, un requisito previo al entendimiento del pensamiento legal y de la sabiduría judíos más antiguos, más profundos. Time is indeed too short to delve into this point any deeper. It will suffice to say that this understanding of Campanton's strategy is expressed already by chroniclers in early 16th century, and it's not my invention.
No hay mucho tiempo para explorar en detalle este punto, pero es suficiente decir que a principios del siglo XVI los cronistas expresan su entendimiento de la estrategia de Campantón. Now, what was the paideia, the idealized man formed, a Jewish man, formed in this cultural context? If we survey the spiritual portrait of the rabbis associated with this school, we'll discover that most of them were knowledgeable of philosophy, but with positive tendency to Kabbalah. Sí, bueno, ¿cómo eran las personas educadas con el método? O sea, el perfil de estas personas que estudiaban con Campantón. Y vemos que los rabinos asociados con esta escuela, la mayoría de ellos poseía conocimiento filosófico, pero mostraban una tendencia positiva, una inclinación positiva hacia la cábala. This is what we know about Campantón himself. He was also a Kabbalist. Y esto también lo sabemos sobre Campantón, que también fue cabalista. And also, one reaches the conclusion that he bears also some responsibility for the spiritual leanings of Sephardic leadership in the following two generations. De esta forma llegamos a la conclusión de que Campantón tiene parte de la responsabilidad de la inclinación espiritual que tendrá el liderazgo sefardita de las dos generaciones siguientes. Although not everybody was happy with him, and one can find some criticism of the educational methods in the academies prior to the expulsion. It seems that this Jewry emerged out of this struggle for survival during the 15th century as a strengthened community, which eventually followed its spiritual leaders in large numbers into exile. Aunque no todos estaban conformes con el método de Campantón y hay muchas críticas a este, parece ser que este mundo judío emergió de la lucha por la supervivencia durante el siglo XV como una comunidad fortalecida que al final seguiría a sus líderes espirituales al exilio. Now, briefly, the influence of the method. Brevemente, algunos ejemplos de la influencia del método. When we survey learning and rabbinic writings in the wake of Campantón's revolution, we see very profound traces of the system. Cuando analizamos escrituras rabínicas y pedagógicas a raíz de la revolución de Campantón, hallamos las profundas huellas de su sistema. One, we have a number of super commentaries on Rashi's famous commentary on the Torah using the method advocated by Campantón. Número uno, existen varios comentarios a los famosos comentarios de Rashi sobre la Torá que usan el método de Campantón. Two, after the expulsion, the occupation and methodology of Talmud study yields a genre of short tracts following the example of Darkei Talmud. Después de la expulsión, el número 2, después de la expulsión, la metodología de estudios del Talmud se produjo en forma de tratados breves, como en el caso del libro de Campantón, Los Caminos del Talmud. Yosef Hayun, the major rabbinic figure in Lisbon in the 15th century, wrote commentaries on the Bible based clearly on the premise that there are no synonyms, even in biblical poetry such as Psalms. Joseph Ayun, la figura rabínica más importante de Lisboa, escribió comentarios sobre la Torá basándose claramente en la premisa de que no hay sinónimos, ni siquiera en la poesía bíblica de los Salmos. Now, in parentheses, Campantón does not discuss the Bible, okay, just the Talmud. How do you study the Talmud? But if one needs to interpret every word of the Talmud and some medieval commentators the way he suggests, this should certainly be the case with God's own given books. Sí, a manera de aclaración, Campantón no discute directamente la Biblia, pero sí solamente del Talmud. Pero si uno fuera a interpretar cada palabra del Talmud y algunos de los comentarios medievales, este debiera de ser seguro el caso con los mismos libros de Dios. Yeah. And this goes I'll emphasize that, it goes against the grain of all Sephardic exegesis or commentaries on the Bible, which like Ibn Ezra, Radak, Kimchi, that believe that the Bible does repeat itself sometimes, the same idea in different
words, and there's no need to explain them very specifically. Y quiero enfatizar que esta perspectiva va en contra de la corriente de lo que era, se asumía comúnmente en el mundo medieval sefardita, en la obra de varios autores, de que la Biblia repite la misma idea con diferentes palabras y que no hay necesidad de explicar tales casos. Okay, I'll skip to the next. I'll get to the conclusion. In the 17th century, there survived the following Ladino saying: Ley de Castilla is un isefrut de Portugal. In Hebrew, it would be probably כי מקסטיליה תצא תורה וחיזון וספרות מפורטוגל. And in English, from Castile shall the law come forth, and liturgical singing and calligraphy from Portugal. A manera de conclusión, en el siglo XVII aún se decía este refrán ladino: Ley de Castilla y sum y sefrut de Portugal. O sea, de Castilla debe venir la ley y el canto litúrgico y la caligrafía de Portugal. It was a nostalgic memory from pre-expulsion Iberia, probably formulated in the end of the 15th century. Se trata de un recuerdo nostálgico de la península previa a la expulsión, probablemente formulado a fines del siglo XV. It is talking about Castile in general. Y habla de Castilla en general. But we know now that the major spiritual and intellectual word that shaped the intellectual image of Spanish Jewry in the second half of the 15th century sprang out of a fountain located not more than a few hundred meters from here. Pero ahora sabemos que la palabra espiritual e intelectual que dio forma a la imagen intelectual del mundo judío español en la segunda mitad del siglo XV surgió de una fuente ubicada a unos pocos cientos de metros de este hotel. And in a short postscript, if I may, for those who did not understand yet, all the above is a reasoned and warm recommendation to the city fathers, to the city council of modern Zamora, to consider naming a street, a plaza, or find any other proper way to commemorate a great man, an intellectual giant who put Zamora on the glorious historical map of Sephardic cultural history. Y quisiera terminar con una recomendación amistosa al gobierno local de la ciudad de Zamora sobre la posibilidad de que se reconozca de alguna manera con alguna marca en la ciudad, una plaza, una calle, la figura de Campantón, la gran figura de Campantón que puso a Zamora en el glorioso mapa histórico de la cultura sefardita, de la historia de la cultura sefardita. Muchas gracias.